Pero bueno, como yo solamente transmito lo que yo veo y leo en las redes sociales, para eso tengo a mis dos expertos invitados reconocidos, analistas políticos y amigos de casa, Ángel Delgado y también Luis Benavente. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Buenas Ángel, tardes, gracias. María Carmen. No, pues él no es ministro, él que va a saber, el que va a tomar decisiones, no. Si no tiene nada que ver. Antauro significa Alianza Nacional de Agricultores y Ganadores y sabe Dios qué. Es una ofensa a la inteligencia. Exactamente. Perdóname, es tratarnos como imbéciles a los peruanos porque ya se me acabó el pudor. De acuerdo. No nos pueden tratar como unos imbéciles. Ese señor Salas Arenas tiene que explicar y no lo hace hasta ahora. Él fue abogado de terroristas y no existe ex abogado de terroristas. Sigue siendo un defensor de terroristas claramente. Es una persona que por razones éticas, morales y políticas nunca debió estar en la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Él debió inhibirse si hubiera tenido un poco de decencia política. Usualmente soy más prudente, pero ya esta tomadura de pelo del señor Salas Arenas, ese defensor de terroristas con todas sus letras, que ha hecho grandes engaños, que permitió la inscripción de un partido como Perú Libre con fórmula incompleta, con vicepresidenta, candidata a vicepresidenta que no había renunciado al cargo y permitió eso. Correcto. Y nada que responsable político, responsable. Ese señor es responsable de la debacle de confianza en el país. Ese señor debe irse a su casa. Ese señor no tiene ningún pudor, ninguna vergüenza y nos trata como a unos imbéciles a los peruanos. De acuerdo, Así de acuerdo claro. contigo, de acuerdo contigo, Luis. Y volvemos siempre a lo que suele suceder aquí en el país. Dilatan el tiempo. Hasta ahorita no pasa nada, ya salió el señor Villanueva, claro, resulta ser verdad solamente con algunas personas, pero no para otras con temas tan delicados como lo que supuestamente habría hecho, mejor dicho, el señor Salas Arenas, Domingo Pérez, Rafael Velabarba, Gorriti y tantísimos otros. ¿Hasta cuándo, dice uno? Porque en algunos casos se acelera el tiempo, en tiempo real, y en otros, no, pues ahí está ya la señora Villarán. ¿Cuántos años han pasado? Seguimos con el viejo tema de una justicia muy desigual. Sí. Acá en el Perú se practica el crimen y castigo a gusto del cliente o del clientelismo. Yo siempre pongo ejemplo y no dejaré de repetirlo. El cardenal Cipriani cometió un error con 2 párrafos. Por esos 2 párrafos lo crucificaron. Ajá. Los mismos que lo crucificaron no han dicho ni una letra respecto a los 2 libros que se robó Bryce Echenique. Compara, se roban 2 libros, el señor Bryce Echenique, de Herbert Morote, historia que conozco al detalle, que me la ha contado por capítulo Herbert Morote durante años, con miles de trabas en el Indecopi para reclamar la autoría de sus libros, y esa prensa no dijo ni una letra. Por 2 libros y por 2 párrafos crucificaron en todas las primeras planas a Cipriani. Esa es la ética de quienes, o de ese segmento de gente que conduce la opinión pública en el Perú. Esa es la falsedad genérica. Mira, definitivamente, si ya con Castillo nos hemos dado cuenta de que hemos estado pero al borde, es que cada vez que yo pienso en aquel día manejando por la Javier Prado y hablando con la productora y diciéndome está habiendo un golpe de estado, es que la magnitud de lo que nos hemos, Dios mío, digo, Señor, o sea, Dios es peruano, pues como dice Carlos Álvarez, ¿no? Porque la historia sería totalmente distinta. Pero somos pocos, pues, los que tomamos conciencia. En ese momento, durante 2 o 3 horas, el Perú fue Cuba, Venezuela o Nicaragua. Sí, ni más ni menos, ¿no? Ahora, todo este tema judicial que Ángel lo ha graficado muy bien en el caso lo ha sintetizado muy bien en el caso de la Fiscalía, en el mismo Poder Judicial también se da. Sí. Entonces, hay una docena y media, creo, de vocales supremos, que entonces, para que alguien entre a vocal supremo, pues no es que alguien entre a vocal supremo, es que alguien entre a tener una deuda con todos los que lo pusieron ahí, claro. ¿No? Y después entre ellos deciden quién va al jurado de elecciones y ese queda en deuda con los que decidieron, cuando se regresa al pleno, etcétera, ¿no? Entonces, claro, favor con favor se están pagando. Es un menjunje donde no hay un criterio meritocrático, donde hay un criterio de favor y favores obscuros, ¿no? Porque si hablamos de gente tipo el hermanito, ¿cómo se apellidaba este señor, ese abogado, de los cuellos blancos? Inostroza, ¿no? Inostroza. Bien. Era un vocal supremo. El doctor Ampuero dijo que desde el año 2017, recién el año pasado, se ha formulado la acusación contra la señora Villarán. O sea, ¿cuántos años? ¿7 años? ¿6 años más o menos? 7 ya. Y sigue, claro.
Y no pasa nada, y como bien lo dice Ángel, siempre hay un trasfondo, eso no es de que, como ahora lo que ha pasado con el expresidente Toledo, ¿no? Ay, que el fiscal Domingo Pérez, que se olvidó a extender, ¿no?, el tema del caso Toledo. ¿Se olvidó? Para unos, pues. Claro, sí, se olvida para unos, pero claro, para otros no. Automáticamente vas a pensar que con Toledo estuvo mucha gente involucrada, y esa también. gente son los que precisamente se sospecha, son los que tienen el poder en el sistema judicial, en el sistema fiscal y en el sistema político en general, ¿no? Entonces ellos estarán muy interesados en arreglar las cosas con Toledo por lógica simple. Tenemos un caso a la vista que es de ese fiscal que le abre el testimonio sobre ese fiscal que investiga a Odebrecht, citado por Vela. Y cuando Vela lo recibe, tenía al lado al abogado de Odebrecht. Y no pasa nada. ¿Y qué evidencia más? O sea, ese testimonio no vale nada. ¿Qué evidencia más? Si tenemos, pero las pruebas ahí, tenemos a los mismos testigos. Hasta en muchos casos tenemos a los colaboradores eficaces, pero parece, pues, como dice Ángel, ¿no? Siempre funciona para unos, pero no para otros. Nuestros amigos de casa, Ángel Delgado y Luis Benavente. Y estábamos aquí comentando durante la pausa, ¿verdad? Porque yo les decía, yo tengo amigos que no pertenecen a estos grupos caviares y claro, algunos de ellos trabajan con ellos y me contaba de lo difícil que puede ser a veces intentar de hacer lo correcto. Y si tú no vas acorde a lo que ellos piensan o cómo ellos se han venido manejando durante tanto tiempo, te anulan, te quitan el habla. De verdad, puede sonar inmaduro, pero sí, claro, le quitan el habla, lo justo y necesario, te hacen bullying. Total. Exactamente. Entonces, Luis, me pareció súper interesante cuando tú decías, es que nosotros también hemos permitido de que eso avanzara. ¿Qué se pudo haber hecho en su debido momento cuando empezaron a sentirse los pasos de esta gente? Porque a mí, lo más insólito para mí ha sido que el señor Sayán, que creo que durante el gobierno del señor Toledo se haya dado con el tema de los derechos humanos, en fin, que haya siquiera pensado en liberar a terroristas. Para mí eso fue ya lo peor de lo peor, ¿no? Y así poco a poco esos tentáculos se han ido metiendo por todo lado. Que no se ha hecho, pero que puede hacerse también, ¿no? Porque creo que nunca es tarde. Por ejemplo, hay muchos aspectos, hay muchos frentes, las universidades, hay cerca de 150 universidades en el Perú y por lo menos 145 forman marxistas. Sí. Y además de marxista, te forman como abogado, ingeniero, médico. Eso es un plus adicional a tu título de marxista, ¿no? Durante varias generaciones ellos están totalmente imbuidos en la lucha de clases, en el dogma marxista, y ellos hoy en día controlan todo. Están en las municipalidades, en los ministerios, en los gobiernos regionales, en las asociaciones, en los colegios profesionales, están en todo lo habido y por haber, en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMPE, en todo sitio están controlando todo, ¿no? Por cierto, controlan las ONGs, controlan mucho en los medios de comunicación, en fin. Entonces, digamos que es una pandemia, más o menos, ¿no? Porque es mundial, no es una epidemia peruana, ¿no? No es como el dengue, nada de eso, ¿no? Y no hemos hecho nada para vacunarnos con esa pandemia, no se ha buscado un equilibrio. Yo conozco el marxismo, yo he leído El Capital y es bueno haberlo hecho de joven, porque entonces ahora tengo más herramientas para poder refutar, ¿no? Además, como bien dicen, no sé quién dijo, no sé si es verdad que lo dijo Churchill o quién, que si no eras izquierdista de joven es que no tenías corazón, pero si eres izquierdista de viejo es que no tienes cerebro, evidentemente. Entonces, no sé, ¿tú recuerdas de quién es eso? Sí, por ahí viene. Dicen que Churchill, pero es la pura verdad, ¿no? Sí. Entonces, ese es un tema, ¿no? ¿Por qué se ha dejado que las universidades hagan eso? Y entonces, durante muchas generaciones se ha formado izquierdistas que hoy quieren este Perú a su manera, que es un Perú sin libertades, etcétera, ¿no? Hay otra cosa que le llaman la batalla cultural, yo diría la guerra cultural. No la estamos enfrentando. Viene de un solo lado dominante, ¿no? Y del lado de la derecha peruana no ha habido capacidad de hacer ONGs de calidad, como ha hecho la izquierda, de hacer centros de investigación, think tanks, como ha hecho la izquierda, etcétera, ¿no? Y luego, si hay algún esfuerzo de gente que defiende el sistema de libertades o gente libertaria, no tiene ningún apoyo, porque los empresarios están pensando en su mercantilismo, en su marketing, en sus negocios, y tal vez en darse la gran vida fuera del país, y bueno, en verse con sus amigas, sabe Dios, saben que hagan lo que quieran, ¿no? Pero no hacen la otra parte de defensa del país, de sus propios intereses. Perjudicándonos, y como bien, y quieren hacerle creer
leer a la gente, Ángel y Luis, cómo ellos lo interpretan, porque como ellos, según ellos, son los dueños de la verdad casi, porque como ellos son los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entonces lo que ellos están diciendo es la verdad pura. Es la verdad pura, porque yo no entiendo, yo no sé, tiene que ver algo con la Agenda 2030, yo no lo sé. Es casi, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Suena loco, pero sucede. En las redes sociales sale una actriz americana con un vestido, señores, azul eléctrico. Así me lo enseñaron a mí, es azul, no da más. Pero empieza el comentario. ¿Vieron el vestido azul de la actriz? Muchos ahora nos estamos preguntando si es de turquesa o es un celeste fuerte o es... Yo digo, ¿qué no ven? O sea, lo que ven tus ojos, o sea, ¿no te das cuenta de que es una sola cosa? Es que la verdad se ha relativizado, mucho, ¿no? Y yo creo que desde que existen tantas verdades, la posverdad, tu verdad, mi verdad, sí, etcétera, el mundo se echaba a perder, porque ya nada es como es, ¿no? O sea, tu vestido es amarillo y salvo que no tenga daltonismo, pues lo veré otra verdad, de otra manera, ¿de acuerdo? Es que históricamente la reacción tiende a radicalizarse, ¿no? Por eso Bukele, por eso Milei, por eso... Porque en un terreno con temperatura más tibia no hay opción de enfrentar eso, se requiere mucha fuerza. Yo pensé que Milei no iba a ganar. ¿Por qué? Porque Argentina, desde Perón, es un país populista. Sí. Y ellos no aprenden. Tuvieron el caso de la Rúa, que todo se fue a la ruina, y de la Rúa se halla cada rato en Argentina, y entran en crisis tremendas cada 3-4 años y no aprenden y quieren populismo. Sí, pues. Pero esa vez sí ganó Milei. Yo pensaba que al final de cuentas el peronismo y el populismo iba a cerrar el paso a Milei. ¿Por qué? Porque ya se hartaron de esto, ¿no? Entonces la respuesta va con fuerza, ¿no? Y eso hace que el mundo cada vez esté más polarizado y enfrentado. Hablaron de mi grupo de amigos. Dijeron que yo me había pasado, o sea, al otro bando, refiriéndose a que yo no comulgaba con la ideología, pues, ¿no? Que tienen ellos. No y yo digo, ¿qué hice? Pero somos amigos, nosotros nos queremos, carita feliz, decía yo. Pero ya cuando empezaron a ver cuál era mi posición, ahí se lamentablemente, yo los extraño, pero no creo que no sé. Ahorita todo está tan sensible, todo se pone como que a flor de piel y digo, bueno, respeto su posición, ¿no? Pero dime que son muy moralistas, ¿no? Se creen la Virgen María en todo. Entonces, todo aquello que no va en su línea moral es una porquería, ¿no? Entonces, son de un moralismo extremo y anda a escucharlos hablar de despotricar de la gente moralista, les espanta tal señor porque es un moralista, pero son peor que una vieja cucufata, sino que de izquierda. Y eso los hace ser autoritarios y antidemocráticos en el fondo, no tolerantes. Fundamentalistas, en otras palabras. Porque mira, yo no tengo ningún problema en conversar con ellos, a mí me da risa sus cosas que dicen, pero cuando te la quieren imponer y cuando tú criticas te acusan de fomentar el odio y te quieren penalizar por una opinión, entonces estamos ante otra cosa. Pues. Ese es el tema. Pues. No, respetos guardan respetos, pero ya si tú buscas imponerme algo, ahí ya, espérate un ratito. Espérate, te acusan de fomentar el odio. Claro, de fomentar el odio. Y actúan con odio contra ti. Y ya ahora han creado delitos de odio. Imagínate, cuando uno tiene una opinión, bueno, que uno puede disentir pues sobre determinadas cosas, conductas. No, ese es odio, estás fomentando tú una cultura de la confrontación. A mí me gustaría de verdad que cuando ya comience todo el tema, obviamente hay que preguntarle al jefe, yo no estoy diciendo que se va a hacer, solamente tiro una idea al aire, de que a través de PBO, yo no sé, tal vez hasta de Willax, ¿no? De que regresen estos debates donde las dos partes se pueda escuchar a las dos partes, porque claro, de repente si yo quiero traer aquí, pues no sé, al señor Bellido, yo creo que él tal vez sí podría aceptar, pero no muchos tienen ese coraje o esa actitud de decir, ok, yo voy sabiendo de que es un medio que de repente no piensa como yo, pero ahí está el punto, pues la gente quiere escuchar las dos partes, y aquí no buscamos imponer, entonces yo creo que sería una muy buena manera para que la gente también en su debido momento conozca las dos partes y preguntar, ¿usted tiene nexos con Sendero Luminoso? Hacerle las preguntas, no, si no, ¿y por qué salió esto? ¿Verdad? Porque todo es como que propuestas que quedan al aire, muy intangibles, no sabemos cómo lo van a hacer, todo es porque qué bonito se comió el sándwich, no se comió el sándwich, qué bonito que se parece a Ken, y todo es fachada. Nunca se ahonda en el tema, y cuando se busca ahondar en el tema y cuando han existido estos debates, yo sé de que el tiempo puede ser muy corto,
pero que también hay que dejarlos hablar, pues, Pero por supuesto, ¿verdad? porque a partir de eso tú puedes descubrir la raíz equivocada. Claro. Pero ellos son los que cancelan el debate, ¿ah? Ellos son los que tienen la verdad, tienen una actitud arrogante, se creen dueños de no sé qué cosa, y eso los hace entonces actuar con una arrogancia, se creen la última Coca-Cola del desierto, Hay el tema y eso de es fatal, ¿no? El público escuche a ambas partes y se forme una opinión, ¿no? Pero también creo que es la responsabilidad del político de dar una demostración real de su naturaleza democrática. Así es. Y un político tiene que partir del hecho de que en ciertas cosas forma parte de una minoría y en otras de una mayoría. Y siendo parte de una minoría o una mayoría, hay una contraparte que es minoritaria o mayoritaria, no depende de dónde estés, que hay que respetar, que no la puedes arrasar, ¿no? Y eso creo que es un político democrático. Entonces los políticos muchas veces dan muestras de no ser demócratas. Totalmente. De acuerdo con ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado, gracias a Ángel ti, Luis. Siempre es un Gracias, placer Mari Carmen. enriquecedor conversar con ustedes. Gracias. Gracias por la invitación, Mari A Carmen. ustedes.